tema del cambio de gabinete, etcétera, todos aquellos temas políticos que de una u otra forma podrían perjudicar el desempeño de la empresa en el entorno, en el mercado. Las variables ambientales son proyectos que deben contar con un informe de impacto ambiental, sobre todo si el negocio es minero, por ejemplo. Tiene una marcada injerencia en el comportamiento ambiental en la zona donde ellos explotan sus minas, y esto pues lógicamente perjudica a la población de esa zona. Las variables sociales que tienen que ver o se relacionan con los estilos de consumo, con la cultura, la procedencia, entre otros, ¿no? Todas aquellas costumbres, procedencia se refiere al lugar de origen, producido por la migración, ¿no? Son originarios de alguna otra realidad y llegan a Lima y mantienen sus costumbres, por ejemplo. Y esto, lógicamente, implica analizar el entorno y determinar o identificar si es que existe alguna oportunidad o amenaza que es conveniente que la empresa considere o tome en cuenta. Las variables tecnológicas. El análisis de las variables tecnológicas se determina por identificar aquella tecnología que está a la vanguardia actualmente a nivel global, a nivel mundial, no la que tiene la empresa, porque estamos analizando las variables del entorno externo. Entonces, una tecnología, por ejemplo, que actualmente se utiliza en el mundo, yo la voy a comparar con la que utiliza la empresa y podría identificar si es una oportunidad o es una amenaza, siempre y cuando la competencia la tenga. Entonces, ahí viene la interpretación propiamente. Las nuevas tecnologías están condicionadas a la posibilidad económica de la empresa y a su infraestructura, si cuenta con el espacio físico suficiente para poder implementarla. En cuanto a las variables económicas, el Producto Bruto Interno, indicadores como inflación, devaluación, del sector, básicamente del sector donde la empresa se desempeña. Porque si lo hablamos a nivel nacional o a nivel, el elemento del Producto Bruto Interno que las instituciones responsables indican, recuerden que ese es un promedio, ¿no? Es un promedio. En consecuencia, el sector en el cual se desempeña la empresa podría estar con un indicador distinto. Variables legales, aspectos tributarios, registros de marca, o si estamos afectos a alguna sanción por temas de corrupción, podría influenciar también en el desempeño de la organización. Las variables demográficas, de acuerdo con los últimos datos que se tenga y que lo proporciona el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? El censo, por ejemplo, es del 2017, pero se baraja mucho la posibilidad de que seamos ya casi 35 millones de habitantes. Entonces, podría haber una variación en ese dato, pero bueno, tenemos que trabajar con fuentes confiables y con el último dato que podamos acceder. Análisis de la industria. Luego de haber comprendido el entorno en el cual se desempeña la empresa, que básicamente está conformado por variables que no controla la empresa, hay un entorno cercano, que es la industria en la cual la empresa se desempeña. Es importante comprender y tener claro en qué negocio está, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, quiénes son sus propietarios, quiénes son su competencia actual y competencia potencial, y quiénes son los productos sustitutos o cuáles son los productos sustitutos que podrían afectar a la empresa. En ese sentido, bueno, los productos sustitutos, si una empresa comercializa vasos de vidrio, el producto sustituto podría ser vasos de plástico, por ejemplo. Competidores actuales en el producto que la empresa comercializa o en el core business de la empresa, en el negocio el negocio principal que la empresa explota, básicamente para poder identificar aquellas igual oportunidades o amenazas que signifiquen
pues ese entorno cercano que tiene la empresa. En cuanto a los clientes, bueno, es el mercado objetivo al que la empresa atiende y los proveedores para identificar la posibilidad de que en algún momento no nos surtan de los productos que nosotros requerimos como materia prima o de los productos que comercializamos, básicamente como revendedores. Entonces, los proveedores siempre tienen que estar dentro del análisis que se hace para poder identificar la posibilidad de que esos proveedores se mantengan en el mercado o sufran alguna situación que los retire del mercado y lo cual nos perjudicaría de manera directa porque utilizamos la materia prima o productos que los proveedores abastecen. El análisis competitivo no solamente puede ser utilizado un esquema de FODA, hay varios, ¿no? El modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter también es una opción, va a depender de cuál prefiramos usar, ¿no? Amenaza de entrada de nuevos competidores, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los clientes, amenaza de ingreso de productos sustitutos y todo esto dentro de la rivalidad entre competidores. La situación competitiva de la empresa se analiza considerando el modelo de la cadena de valor. La cadena de valor, recordemos que tiene actividades primarias o actividades principales y actividades de apoyo. La empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene una ventaja única y sostenible respecto a su competencia, y dicha ventaja le permite obtener mejores resultados y, en consecuencia, mantener una posición competitiva superior en el mercado. Por ejemplo, ubicación, calidad de innovaciones en los productos que fabrica, servicio que ofrece, menores costos de producción, entre otras. Análisis y diagnóstico financiero. Es un procedimiento que consiste en determinar el perfil financiero de la empresa proporcionando una guía inicial para determinar las causas de los problemas encontrados. Las etapas de análisis y diagnóstico financiero implican la recopilación de información interna relevante de la empresa: misión, visión, objetivos, políticas, giro, estados financieros, entre otros. Recordemos que en una empresa podemos hallar información interesante, mucha información interesante, pero debemos seleccionar aquella que sea relevante para nuestro propósito. Elaboración del balance financiero, análisis horizontal y vertical de los estados financieros, análisis de los indicadores o ratios, determinación del perfil financiero en la empresa, de las causas de los problemas y de las alternativas de solución de los mismos. Balance financiero es un estado financiero que resulta de efectuar cambios al balance general contable con la finalidad de facilitar al financista la toma de decisiones de inversión y principalmente de financiación. Se hacen algunos ajustes al balance. Se sinceran partidas como cuentas por cobrar, inventarios, las cuentas por cobrar a filiales o afiliadas, etcétera, en el sentido de que estas partidas afectan el indicador de capital de trabajo o de apalancamiento. En la medida que se sincere estos saldos, lógicamente el análisis se va a basar en indicadores mucho más confiables. La estructura del balance financiero implica identificar los recursos permanentes, los pasivos espontáneos, los recursos negociados, capital de trabajo y las necesidades operativas de fondo. Los recursos permanentes son recursos de largo plazo, propios o de terceros, que van a permanecer durante más de un ejercicio. Los recursos permanentes están conformados por el pasivo no corriente más el patrimonio. Mientras que los pasivos espontáneos son recursos financieros de terceros que son de corto plazo y que se generan por las operaciones habituales de la empresa. Pasivo corriente. Por ejemplo, se aumentan las ventas, entonces aumentan las cuentas de proveedores y tributos por pagar. Es lógico, si una empresa quiere vender más, se tiene que adquirir mayor cantidad de materia prima y, lógicamente, que va a pagar también más impuestos. Entonces,
por más que la empresa goce del beneficio de ser un agente de retención en cuanto al impuesto general de las ventas, lo paga al momento de la compra y lo recupera cuando vende. Entonces, mientras su capital de trabajo se podría haber disminuido. Esos pasivos surgen de la actividad habitual de la empresa, por eso se denominan pasivos espontáneos. Recursos negociados son recursos financieros de terceros que son de corto plazo y que pueden ser o fueron negociados en condiciones favorables para la empresa. Recursos negociados es igual al pasivo corriente menos pasivos espontáneos. Capital de trabajo. Porción de los recursos permanentes que sirven para invertir en el corto plazo. Su origen es de largo plazo y su uso de corto plazo. Provienen de recursos propios o de terceros y también se conoce como fondo de maniobra o fondo de rotación. El capital de trabajo es igual a los recursos permanentes menos el activo no corriente o al activo corriente menos el pasivo corriente. Necesidades operativas de fondos son los recursos financieros de corto plazo, recursos negociables, y de largo plazo, capital de trabajo, que sean necesarios para financiar las operaciones corrientes de la empresa, es decir, sus inversiones de corto plazo, activo corriente. Las necesidades operativas de fondos son iguales a los recursos negociados más el capital de trabajo. Explica cómo se financia el activo corriente. En una situación inicial, el balance general sabemos que se obtiene de comparar la ecuación contable, ¿no? Activo corriente es igual a pasivo, perdón, activo total es igual a pasivos totales más patrimonio. Entonces, el activo corriente más el activo no corriente va a ser igual al pasivo corriente más el pasivo no corriente más patrimonio. En una primera variación, juntamos el pasivo no corriente con el patrimonio y obtenemos los recursos permanentes. Pasivo no corriente más el patrimonio son los recursos permanentes. En una segunda variación, el pasivo corriente lo dividimos en pasivos espontáneos y recursos negociables. En una tercera variación, tratamos el capital de trabajo, que está conformado por los recursos permanentes menos el activo no corriente. Recursos permanentes menos el activo no corriente. O el activo corriente menos pasivos espontáneos menos recursos negociados. Y una cuarta variación, las necesidades operativas de fondos, es la suma de los recursos negociados más el capital de trabajo. Está delimitada por la línea punteada. Equilibrio entre inversiones y financiaciones. Cuando realizamos el análisis de los estados financieros, tenemos que determinar o obtener algunas conclusiones luego de ese análisis. Y dentro de esto está el equilibrio entre las inversiones y financiaciones. Para evitar el riesgo de insolvencia, es decir, no disponer de fondos para atender los pagos a su vencimiento, debe haber una cierta correspondencia entre la liquidez del activo y la exigibilidad del pasivo. Razón por la que se aconseja que las inversiones a largo plazo, activo fijo, sean financiadas con recursos permanentes, patrimonio y pasivo fijo. Esto significa que debe existir una relación entre el tiempo de permanencia del activo y el plazo en que deben ser devueltos los fondos utilizados para financiar. También es cierto que ante un posible desfase entre el ritmo de los cobros generados por el activo corriente y el ritmo de los pagos derivados de la exigibilidad del pasivo corriente, sería aconsejable disponer de un fondo de seguridad. Por ello, se aconseja que el activo corriente sea superior al pasivo corriente, es decir,
que lo que se cobre antes de un año sea mayor que todo lo que se deba de pagar en ese año. Ese fondo colchón de seguridad que permite hacer frente a los posibles desajustes que pudieran producirse entre la corriente de cobros y de pagos se denomina fondo de maniobra. En otras palabras, inmuebles, maquinaria y equipo se recomienda que se financie con préstamos de terceros a largo plazo. Análisis horizontal de estados financieros. Permite comparar las tendencias de los resultados financieros y de operación, así como formar una opinión sobre qué tendencias, favorables o desfavorables, existen en la información financiera. Las tendencias no se calculan necesariamente para cada una de las partidas de los estados financieros, pues la idea central es realizar una comparación con las partidas que tengan relación entre sí. Matemáticamente es determinar la tendencia horizontal implica restar al valor actual, el valor anterior y dividirlo sobre el valor anterior para multiplicarlo por 100. Es decir, por ejemplo, ventas del 2024 menos las ventas del 2023 sobre las ventas del 2023 por 100. Y tendríamos la variación porcentual. El análisis vertical de los estados financieros consiste en determinar la importancia relativa del balance general y de cada partida del estado de pérdidas y ganancias, con la finalidad de precisar en qué cuenta o en qué cuentas específicas se encuentran los problemas financieros detectados al analizar los índices. Para obtener el valor proporcional de cada cuenta, se dividen los importes monetarios de la cuenta entre el total del estado correspondiente. El análisis vertical, el ejemplo más preciso sería el del estado de resultados, ¿no? Todo se compara contra ventas. Ventas es el 100% y luego comparamos costo de ventas contra ventas, utilidad bruta contra ventas, gastos de administración contra ventas, gastos de ventas contra ventas, etc. Para obtener el porcentaje de participación y que nos sirva para el análisis. En el caso del activo, por ejemplo, consideremos que el 100% es el total y calculamos el porcentaje de participación de las demás partidas. Y esto, lógicamente, nos lleva a analizar solo aquellas partidas que tengan un mayor porcentaje de participación. Si gustan, analicen todas, pero en la práctica no se hace así, no se da. Índices financieros. Índice, indicador o ratio financiero es un cociente producido por la división entre partidas de resultados o entre partidas de balance general o entre la combinación de ambos tipos de partidas. Los ratios surgen de la necesidad del analista de establecer relaciones entre las partidas que tienen alguna dependencia entre sí. Un ratio no es significativo por sí mismo y debe ser comparado con algún tipo de estándar. Necesita un parámetro para comparar. El cambio en los índices de una fecha a otra debe ser explicado por un cambio en las partidas que lo conforman. Los estándares que puede utilizar el analista para hacer la comparación pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, los ratios de las empresas líderes del sector, del total de la industria a la cual pertenece la empresa bajo análisis. Hay que tener presente, por ejemplo, si comparamos los indicadores con una persona, el médico le pide ciertos indicadores, como por ejemplo, hemoglobina. Y le dice, bueno, su hemoglobina ha resultado en 14, y eso es normal, ¿no? 14 es normal. ¿Y por qué se dice que es normal? Porque ese es un concepto estadístico, se ha tomado muestras de una población, ¿no? Se aplicó la fórmula, se obtuvo la cantidad mínima o necesaria para obtener una muestra representativa y resultó que
En promedio, la hemoglobina está en 14 para hombres y, por ejemplo, podría estar en 13 para damas, ¿no? Entonces, eso es normal en una situación de ese tipo porque se está comparando contra un promedio, contra una referencia. Con los indicadores sucede exactamente lo mismo. Es cierto que los indicadores de liquidez nos dan una definición y nos basamos en la definición, pero lo recomendable es que se compare esa empresa con el promedio de empresas del mismo sector y del mismo tamaño para poder tener una referencia de si verdaderamente los indicadores de esa empresa son los adecuados en promedio. Un indicador solo no es suficiente. Lamentablemente no existe una base de datos en la cual se puedan comparar los indicadores. Las instituciones financieras generan su propia base de datos en función al análisis financiero que realizan de cada cliente. No todos los clientes presentan su información financiera y no todos los clientes solicitan financiamiento. Entonces, ahí viene un tema, se obtiene un promedio, pero no contra una comparación fidedigna o representativa, ¿no? Eso no es impedimento, igual se interpreta y se comparan con otros indicadores para saber la consistencia. Índices financieros, características. Constituyen una herramienta para determinar el perfil financiero inicial de la empresa. Proporcionan indicadores aproximados de los factores financieros, principalmente cuando se dividen las partidas flujo con partidas stock. Para interpretar adecuadamente un índice financiero, se debe tener presente su unidad de medida, número de veces, días, porcentaje, su evolución temporal, análisis horizontal, y los índices del sector en caso de contar con ellos. Los ratios, hay infinidad de ratios, no se imagina la cantidad de ratios que puedan haberse definido, pero básicamente se trabajan con los de liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión. La comparación entre ratios, estimado procedente de empresas similares, permite en el corto plazo cubrir sus necesidades. Determinar si es posible un endeudamiento a largo plazo. Identificar si la empresa generará o no utilidades, beneficios. Y también si es eficiente, si trabaja bien la empresa o está con sobrestock. Indicadores de liquidez. Señalan la capacidad de pago y de obligación en el corto plazo por parte de las empresas. Al inversionista o al analista financiero le interesa saber si la empresa es capaz de cubrir sus obligaciones en el corto plazo, hasta un año. Los principales ratios de liquidez se muestran a continuación. Liquidez general o razón corriente, compara el activo corriente sobre el pasivo corriente. Mayor a 1 está bien. Mayor a 100 habría que analizar. Es posible que exista una caja ociosa, es decir, determina cuáles son las partidas representativas del activo corriente y si la mayor parte está concentrada en caja, quiere decir que la empresa no estaría aprovechando su exceso de liquidez. La mayor parte debe estar representada por exigible y realizable. Prueba ácida. Activo corriente menos existencias, menos gastos pagados por anticipado, sobre pasivo corriente. Hay otra prueba ácida que es mucho más estricta, que solo compara el disponible más existencias sobre el pasivo corriente. Y la prueba defensiva, mucho más estricta a su vez, caja y banco sobre el pasivo corriente. Nota sobre la prueba defensiva, si el resultado es mayor a 1, la empresa está más que bien, pero no sabe qué hacer con el dinero que tiene, con la caja que tiene. Solvencia. También se conoce como apalancamiento o endeudamiento. Miden los fondos proporcionados por los propietarios y los proporcionados por los acreedores a largo plazo.
Si la empresa trabaja con mayor financiamiento de los acreedores que de los propietarios, los primeros absorben la mayor cantidad de riesgos de insolvencia y los propietarios mantienen el control de la empresa con una limitada inversión. El indicador de solvencia compara el pasivo total contra el activo total, el endeudamiento o apalancamiento, pasivo total contra el patrimonio. Apalancamiento, cuánto es de los acreedores y cuánto es de los propietarios. Rentabilidad. Muestran el resultado de las políticas, las estrategias de la empresa, es decir, su gerencia. Muestran si ha sido efectivo el uso de los recursos, maximizando beneficios y optimizándolos. Si los márgenes de la empresa han dado los resultados esperados o no. El margen bruto, utilidad bruta sobre ventas netas, no puede ser mayor o igual a 1, porque estoy comparando pues la utilidad bruta contra las ventas. Y a eso le quitamos el costo de ventas, ¿no? A las ventas netas le hemos retirado el costo de ventas, o sea, no va a ser posible que sea igual a 1. Rendimiento patrimonial es igual a la utilidad neta sobre el patrimonio neto. Mayor a 1 es un indicador apropiado. Esta situación podría ocurrir si se tienen altas utilidades y se reparten dividendos dejando mínimo el patrimonio. Margen operativo, utilidad operativa sobre ventas netas. Y margen neto, utilidad neta menos ingresos extraordinarios más egresos extraordinarios sobre ventas netas. Gestión. Mide cuán eficiente ha sido la empresa en el uso de sus recursos. Estos índices relacionan y comparan los niveles de ventas, la inversión y otras cuentas del activo. Rotación de existencias compara el costo de ventas contra el saldo promedio de existencias. Y el saldo promedio es el saldo inicial más el saldo final entre 2. Se expresa en número de veces, es decir, cantidad de veces que los inventarios se agotan y son reemplazados en un año. Inmovilización de existencias, 365 sobre rotación de existencias. Se expresa en número de días de espera hasta que un inventario sea 0. Rotación de cuentas por cobrar, ventas al crédito sobre saldo promedio de cuentas por cobrar. Se expresa en número de veces, relación existente con respecto a la realización de las cuentas por cobrar con respecto de las veces de un periodo. Periodo promedio de cobros, 365 sobre rotación de cuentas por cobrar. Expresado en número de días de espera hasta que un crédito es cobrado. Rotación de inversión, ventas sobre activo total, expresado en número de veces que se espera de las ventas sobre los activos invertidos. A mayor índice, mejor posición de la compañía. Otros índices de ratios, el ROA, rendimiento sobre activos totales o rendimiento de los activos totales, multiplica la gestión de venta, utilidad neta sobre ventas netas, por el margen de venta, ventas netas sobre activo total. Y esto es igual a la utilidad neta sobre el activo total. Otros índices, apalancamiento financiero es igual al ROA por el activo total sobre patrimonio, igual a la utilidad neta sobre patrimonio neto. El apalancamiento financiero indica cuánto de deuda usa para hacer negocio. Si no hay financiamiento, el pasivo es igual a 0, entonces el ratio tenderá a 1. En caso contrario, disminuye por la presencia de pasivos. Limitaciones en el uso de índices. Ocurre para las grandes corporaciones, donde es difícil encontrar referencias del mercado. Adidas Perú, por ejemplo, no tiene contra quién compararse acá en el Perú. Así que se compara contra similares de otros países, ¿no? Encontrarse sobre el promedio del mercado no necesariamente significa estar bien. Algunas prácticas contables pueden generar ciertas distorsiones para la comparación de ratios. A veces no se incluyen los leasing, por ejemplo, en los estados financieros. Entonces, el analista tiene que incorporar esos saldos.
Veamos. A ver, el ejercicio 1, completar si corresponde y calcular los indicadores. Creo que esto no es muy complicado, así que intenten, por favor, el ejercicio 1. ¿Cuánto va acá en cuentas por cobrar? ¿Cuál es el saldo de cuentas por cobrar? 50, profesor. No te escuché, Daniela. 50. A ver. ¿Qué dice la ecuación contable? ¿Se acuerdan? Es cero, profesor. 0. Si ustedes suman 100 más 150 más 285 es 535. Si ponen otra cantidad, ya alterarían la ecuación contable. En ventas netas, ¿qué porcentaje colocamos? Si vamos a hacer un análisis vertical. 100%. ¿Cuánto? 100%. 100%. ¿Cuánto sería la participación del costo de ventas? ¿Cómo la calculan? ¿Sería el 45%? No. ¿Cuánto sería la participación de la utilidad bruta? O sea, ¿cuánto es el margen bruto? 55%. Si es por diferencia nomás, pero igual vamos a seguir haciéndolo, comparándolo contra las ventas. Gastos operativos. 22. Y utilidad operativa. 33%. 33%. Calculemos los indicadores.
A ver, ¿qué partidas considero para el activo corriente? De Todos caja menos a activo fijo. existencias. Desde caja hasta existencias. ¿Entre qué divido? Proveedores. Proveedores. Sí. La prueba ácida. ¿Sería lo mismo? Sí, viene a salir lo mismo, efectivamente. Solvencia. Sería Podría sumar a de ajá, 200 proveedores y más las 135. A ver, ¿qué sumo? 200 más 185 entre el total del activo de 535. Apalancamiento. ahí serían los 385, sumando los proveedores con la deuda a largo plazo, entre el patrimonio, que en este caso sería 150. El margen bruto. Simplemente lo copio de dónde. De lo de ganancias y pérdidas, Así es. Y el margen operativo. Lo tiro operativo. Y ya completamos el ejercicio. Intenten el número 2.
¿Cuál es el primer dato que podríamos deducir? El efectivo vale 80. ¿Cómo lo calculaste? El total de activos sería 760. Restando con activos fijos e inventario sería 80. ¿Puedes calcular proveedores? ¿O pueden calcular proveedores? Sí. ¿Cuánto sale? Sabemos que el activo corriente sobre el pasivo corriente es 1.11. ¿Tenemos el activo corriente? Sí, sería 80 más 230. ¿Ahora qué hago? ¿Multiplico o divido? Divide. Y esa cantidad vendría a ser, Proveedores. Profesor, ok. Sería 669.68. Proveedores, ¿no? ¿se comprendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Activo corriente sobre pasivo corriente es igual a 1.11. Tengo el dato del activo corriente y simplemente reemplazo. El pasivo corriente va a ser igual al activo corriente sobre 1.11. Por eso obtuvimos 280. Y por diferencia, obtenemos el dato de capital. Profesor, una consulta. ¿Parte corriente de deuda a largo plazo no incluye pasivo corriente? Ah, esa es una buena observación. ¿Debo o no debo incluirla? Yo diría que sí. Entonces, ¿qué hago acá? ¿Cómo la calculo? Sería 280 pasivo corriente menos los 15 de parte corriente de deuda a largo plazo. Faltó restar los 15, ¿cierto? Ujú. Menos 15. Ya está.
Nos falta el estado de resultados. ¿Qué porcentaje le corresponde a ventas netas? 100%. ¿Tengo algún otro dato? El margen operativo, utilidad operativa. ¿Dónde lo colocó? Utilidad operativa. ¿Algún otro dato? Gastos operativos 320. Con eso ya podríamos completar el estado de resultados. Sí, la utilidad operativa sería 660. Ventas 1020. No, costo de ventas 1020 y utilidad bruta 980. ¿Cómo hallas la utilidad bruta? Sumando ¿Qué sumamos? costo operativo y utilidad operativa. Y por diferencia, luego simplemente comparamos contra las ventas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Calculen, por favor. Las cuentas por cobrar sería 480. Sería restar el total de activos fijos, mercaderías y caja. Bien.
Hay datos que son sencillos, o sea, salen simplemente por observación. ¿Cuáles podríamos completar? Deudas a corto plazo sería 150. ¿Cómo calculaste? El capital de trabajo vale 520, sería activo corriente, caja 120 más cuenta por cobrar 480 más mercadería 320 menos 250 de proveedores. Así es. Menos el capital de trabajo, que es 520. Así es con lo que me estás indicando. No. Eh, no sé si le restó los 520. Los proveedores también estaría restando. Ahora sí. Sí. $650 capital social. ¿No lo calculaste? Bueno, total de activos tiene que ser igual a total pasivos y patrimonios, que serían 1.600. Y luego la resta de todo lo demás. Ventas ahí sería 100%. Ahí nos dan como dato la utilidad bruta, que sería el margen bruto, que sería 60%. También nos da de la utilidad operativa, que es 35%. Ahora multiplicando todo ello, la utilidad bruta primero sale 2.280. Costo de ventas 1.520. Y gastos operativos 950.
¿Alguna pregunta? Muchas gracias por la colaboración. Bien, creo que está claro y no es más complejo, pero sí es importante para luego hacer un análisis de los estados financieros. A ver, si ustedes ponen en un buscador van a encontrar, por ejemplo, las memorias del 2024 del BCP. Entonces, si me permite ver esto. Ahí tienen las memorias, la memoria integrada del BCP. Y sale una serie de datos y de información que es importante para lo que pretendemos hacer, que es el análisis de los estados financieros. También pueden buscar estados financieros del BCP, pueden buscar del Scotiabank, del BBVA, de Alicorp, de cualquier empresa que ustedes decidan y van a encontrar la información que es pública. Con esa información vamos a desarrollar el presente trabajo que es en un grupo, ¿ok? Indica que ustedes eligen la empresa, pero conforme se vayan inscribiendo, el que se inscribe primero tiene la preferencia, porque no vamos a duplicar las empresas. La idea es analizar la mayor cantidad de empresas posibles y que cada uno dé su apreciación. Entonces, hay que elegir una organización que les facilite memoria y estados financieros a través de un buscador que puede ser Google o el de su preferencia. El entregable implica desarrollar en Word en una extensión máxima de 10 páginas y los anexos son libres con un tipo de letra calibre 11, margen 2.54 centímetros por lado, superior, inferior, derecha, izquierda, y hay que entregar un archivo en formato PDF a través de la plataforma Moodle. Esta extensión incluye la carátula, la misma que debe contener apellidos y nombres completos, mínimo de todos los integrantes del equipo, ordenado alfabéticamente por apellido. Solo entrega a un representante del equipo y una vez entregado el trabajo no será posible modificarlo o cambiar. La fecha máxima de entrega es el 20 de junio. Si se exceden de esa fecha, ya no van a poder entregar, ¿ok? Esa es la fecha límite. Y para la exposición hay que preparar una presentación en PowerPoint o similar con una cantidad máxima de 20 diapositivas. La primera diapositiva deberá contener apellidos y nombres completos de todos los integrantes del equipo en orden alfabético.
La exposición debe ser sobre el mismo contenido que el entregable. Y durante la exposición deberán estar presentes todos los integrantes del equipo, pero la calificación es individual. Se les va a hacer preguntas de manera individual, preguntas dirigidas, y deben estar en capacidad de responderlas. La estructura es análisis de la empresa, implica incorporar o incluir el organigrama, explicar el core business, que es el negocio principal, comentar sobre los stakeholders, tanto externos e internos, pero todos los datos que sean relevantes para el análisis de los estados financieros propiamente. Hay que analizar e interpretar los estados financieros, el estado de resultados y balance general del año 2024 con base en los indicadores financieros e información de las memorias u otros medios a su alcance. Hay que calcular los indicadores financieros, formular, explicar, comentar, lo que sea necesario a fin de que la interpretación sea de la más adecuada o apropiada posible, y formulan conclusiones que deben estar vinculadas al desarrollo del trabajo, ¿no? Las conclusiones no salen de la nada, entonces salen de su análisis. Y recomendaciones que son puntuales, específicas, ¿no? En base a las apreciaciones u observaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Este esquema ya está en la plataforma Moodle en la semana 13. En la semana 13 lo van a encontrar. La inscripción es a través del delegado de los grupos. Indican lógicamente la conformación del grupo y la empresa que están eligiendo. Los grupos son los que ya se han conformado y eso se va a respetar. Por favor, Michael. Sí, profesor. Mi consulta va más que todo respecto al orden de las exposiciones. ¿Lo va a elegir usted o...? Sí, yo elijo por sorteo. O sea, sorteamos y para que sea un poco más democrático. Sí, ok, está bien. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Daniela, por favor. Sí, profesor, ¿el sorteo lo va a realizar el mismo día o días previos a la exposición? No, el mismo día. Ok, gracias. A ti. Profesor, una consulta. ¿La entrega del trabajo va a ser junto con las diapositivas o solamente son ya para la exposición? Solamente van a entregar el trabajo. Las diapositivas son para la exposición. Entiendo. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Solamente para dejarlo claro, déjenme un minuto.
Este es el enunciado de la práctica número 3, y ahí dice bien claro, solo la calificación obtenida reemplazará la que lograron en el control de lectura 3, no era para la más baja. ¿Okay? Bien, nos vamos a quedar ahí, continuamos el día viernes, que ya espero que la sesión sea presencial. Les agradezco el esfuerzo, deseo que tengan una buena noche, una mejor semana y hasta el día viernes. Michael, por favor. Sí, profesor, disculpe. Con respecto a la fecha de la exposición, va a ser posterior, ¿no? Sí, va a ser posterior. O sea, la entrega del trabajo es el día 20, que es cuando termina la semana 13, y de ahí vamos a programar las exposiciones, ¿no? Ok. No sé si va a ser en la semana 14 o en la semana 15. Ok, profesor, gracias. A ti.